Muy bienvenidos todos nuestros amigos, amigas. Y bueno, pues en esta ocasión sobre todo me dirijo muchísimo a papás y a mamás, abuelitos o tíos o a los mayores que desean que sus hijos tengan una carrera que a mí me parece apasionante, me parece una de las carreras incluso que puede ser muy bien remunerada, pero que hace falta que incentivemos o que motivemos a los pequeños para que se decanten por la carrera o por lo que sería la disciplina y la ciencia de la robótica. Vamos a iniciar en nuestro programa de Vida Digital en esta mañana sobre este tema y sobre todo también vamos a acotar algunos detalles sobre lo que es la robótica, dónde se puede estudiar, qué escuelas están al alcance de nuestras manos en México y cómo podemos llegar a tener a profesionistas, a unos grandes, diría yo, cerebros mexicanos que se dediquen precisamente a la robótica y todo lo que es la disciplina de la misma. Así es que vamos a iniciar en nuestra mañana de Vida Digital. Muy bienvenidos. Los niños y niñas de hoy son nativos digitales y la robótica puede permitirles desarrollar habilidades de forma natural a través de una actividad potencialmente motivadora y vanguardista. El doctor en matemáticas puras y profesor emérito de la Universidad de Tecnología de Swinburne, en Australia, Leon Sterling, considera que la robótica está llamada a ser el mejor aliado del aprendizaje infantil y lo resume en 5 motivos básicos. 1. Es divertido. Los niños pueden diseñar sus propios modelos, potenciando su competitividad de manera positiva. 2. Es una manera efectiva de introducir a los estudiantes en la programación, ya que es una enseñanza complicada por su carácter abstracto. 3. Proporciona conocimientos y aptitudes útiles para el mercado laboral en el futuro. 4. Tiene beneficios en niños con autismo, ya que se desarrolla una interacción particular. 5. Rompe mitos acerca de la complejidad de la tecnología. Por esta razón, la robótica en el ámbito educativo se convierte en un recurso que facilita el aprendizaje y desarrolla procesos cognitivos como la atención, el lenguaje, procesamiento de la información, socialización, creatividad e iniciativa que les permite a los niños y niñas generar una respuesta eficiente a los entornos cambiantes de la sociedad actual. Así es, nuestra sociedad actual está cambiante y no nada más es nuestra sociedad, sino todo el mundo. Y parecería que en esta aldea digital mundial, pues México no se rezaga y no se queda atrás. Queremos que más niños y que más chicos o adolescentes se interesen por este mundo maravilloso de la robótica y de todo lo que tiene que ver también de la vida digital, y creo que cada vez van siendo más los que se suman, sobre todo en este sentido de que pues ya los niños de esta época, los llamados generación touch, pues ya de entrada ya tienen el mote, ¿no? Son generación que les gusta tocar. Es decir, la generación que le gusta estar con todo lo que es la tecnología. Para ello tenemos a nuestros invitados especialistas, que me da mucho gusto presentar al doctor Jacobo Sandoval Gutiérrez, doctor en Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Muy bienvenido, Jacobo. Gracias. Investigador del Departamento de Procesos Productivos de la Universidad Autónoma Metropolitana y también Lerma y responsable del proyecto PACAL. Luego nos cuentas de qué trata. El doctor en Química, Rafael Navarro González. Bienvenido, doctor. Gracias. Investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y co-investigador de la NASA en la misión Curiosity o Curiosidad. ¿No? Puede ser. Gracias a Roberto San Martín. Muchas gracias por volver a estar con nosotros, Roberto, gracias. Fundador y director de Robotics. Y tenemos a 2 ejemplos vivientes, no androides, sino reales, de lo que son precisamente los chicos pequeñitos que han entrado a estudiar robótica. Y mírenlos ahora, qué edades tienen y qué guapos están. Héctor Nieto Olivares, primer lugar nacional en First Lego League, premio de la Estrategia e Innovación en 2011, junto con todo el equipo. Ha sido segundo lugar junto con su equipo Robotics Jet Mars en la competencia internacional de Air and Space Program de la NASA en 2013. Medalla al mérito en Ciencia y Tecnología por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sí. ¡Qué barbaridad! Estoy con una eminencia en 2015 y Premio Nacional de la Juventud, ganado recientemente. Qué gusto y qué honor tenerte. Muchas gracias, Héctor, por venir. Y Aranza Méndez no se queda atrás. Aranza Méndez Rodríguez ha participado en competencias nacionales e internacionales, colaboró en la creación de un robot bombero llamado Fire Safety, que fue parte de la delegación que representó a México en la competencia internacional de World Robot, o la Olimpiada de Robots Mundial, y esto fue en Sochi, Rusia, en 2014 con el equipo de Robotics Moonbots, y fue la única mexicana en la categoría de la única mexicana en la categoría de primaria en la competencia internacional en la WRO, que es la Olimpiada de Robótica Mundial. ¿Así es? Así es. Ay, muy bien, pues qué barbaridad. Pues muy bienvenidos. Ya me quedé yo
robotizada, no así, pero sin chip y sin programación. Vamos a hablar sobre los niños en la robótica. ¿Cómo estamos en esos niveles, Roberto? Bueno, yo creo que estamos, como país estamos empezando, o bueno, llevamos 12 años empezando a pensar que la robótica, que antes se imaginaba algo complejísimo, que tenías que tener una maestría, un postdoctorado y trabajar en un laboratorio que solo aceptara gente con lentes, pues se ha ido transformando en los últimos quizá 15 años a poder pensar cómo llevar eso a los salones de clase en forma divertida. Y ahora hay una nueva etapa en la que estamos planteándonos que no debería de ser solo para algunos niños, sino para todos. Y al igual que hoy pensamos que el deporte no solo es para los niños atletas que van a ser futbolistas, o que la nutrición se requiere para todos, o que saber de matemáticas o historia también. También ahora pensamos que saber de tecnología y de cómo poder crear tecnología o hablar de robótica es un tema transversal que es importante impulsar para todos los niños y niñas del país, para todos darles la misma posibilidad de desarrollarse profesionalmente y alcanzar sus sueños. Entonces, en eso México ha avanzado, al igual que muchos países del mundo. Yo estoy muy feliz de que ahora el nuevo modelo educativo habla de esto ya como un eje transversal que las escuelas pueden elegir. Y pues nosotros como movimiento educativo que empezó hace 12 años, pues hemos pasado de 100 alumnos a 100,000 alumnos. ¡Qué barbaridad! Y pues esperamos poder ayudar a que más escuelas se metan en ese mundo. A ver, chicos, cuéntenme, tanto Héctor como Aranza, el que quiera contestar. ¿Qué tan difícil ha sido hacer incursión y de hecho hasta ganar premios en el campo de la robótica? Porque van a nivel mundial incluso también. ¿Primero las damas? Pues, de hecho, con la ayuda de Robotics no es como tan difícil porque lo disfrutas. Entonces, al disfrutarlo, sientes que es parte de tu vida diaria. ¿Tú desde chiquita quisiste o tu mamá o tu papá te dijeron, tienes que estudiar esto? Bueno, no es como que naciera yo quiero estudiar robótica, pero mi mamá me llevó a un curso de verano de Robotics y desde ese entonces amo la robótica y desde ese entonces estoy en Robotics. Y pues me gusta muchísimo porque puedes jugar y al mismo tiempo aprender. Entonces no es algo que sea como muy científico y así. O sea, a la vez lo es, pero no lo sientes y te gusta y lo disfrutas muchísimo. Entonces, desde que tengo 7 años estudio robótica, entonces es parte de mi vida diaria. O sea, ya es inherente a ti. Exactamente. Muy bien. Pues vamos a regresar para acotar los detalles de la robótica en, sobre todo en niños mexicanos y en adolescentes. Y para ello, pues nuestros especialistas invitados en esta ocasión en Vida Digital, que bueno, todos eminencias, chiquitos, medianos y menos medianos. Regresamos, no se vayan. En México existe talento altamente valioso que acepta los desafíos de la robótica y compite por los mejores lugares. Ejemplo de ello es la delegación de estudiantes mexicanos que participaron en el RoboRave International 2018 en Albuquerque, Nuevo México, los cuales ganaron el oro a través de un algoritmo de ágil reacción. Los participantes en la categoría Mega Summa Big Kids fueron Alan Domínguez Medina y Omar Santiago Arobarba, mientras que Angélica Rubí Rodríguez Ruiz, Flor de María Villanueva, Dayana Jacqueline González y Diego Francisco Preciado ganaron el bronce en la categoría Justin Middle School. Existen también otros desafíos como la reciente Feria Regional de Robótica 2018, que en su cuarta edición participaron alrededor de 3,500 niñas y niños, socios de la red Punto México Conectado, de los cuales los ganadores del primer lugar en cada categoría de las 32 entidades federativas obtuvieron su pase para la Feria Nacional de Robótica en la Ciudad de México en el marco de Robotics Fair 2018 con un viaje de premio a Silicon Valley en San Francisco, California, Estados Unidos. Bueno, pues ahí están algunos ejemplos también, además de los que tenemos aquí presentes, pero a mí me gustaría muchísimo, ya que estamos hablando de niños ganadores de premios que han ido, niños mexicanos ganadores de premios en la NASA, primeros y segundos lugares que los ha llevado Robotics. Doctor, cuénteme, por favor, doctor Rafael Navarro González, usted como titular e investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coinvestigador de la NASA, ¿qué tantos niños mexicanos vemos en la NASA que hayan ganado premios? Bueno, la NASA tiene un papel muy importante de promover las actividades espaciales y para ello se requieren robots y bueno, trata de impulsar a los jóvenes, a los niños, a que incursionen en este tipo de estudios. No solamente se requiere robótica,
también se requiere que se interesen en las ciencias, diferentes aspectos, y también el estudio de la astronomía, del espacio. Entonces sí se requiere traer más estudiantes y bueno, es una labor importante. Somos pocos los científicos, ingenieros en el mundo, en México hay aún menos, y si podemos por lo menos... Que están en la NASA. En la NASA hay pocos, pero han ido mexicanos a participar en diferentes concursos, pero lo que queremos es impulsar este tipo de estudios para que México tenga más ingenieros, más científicos y podamos duplicar por lo menos a 10 veces el número de lo que tenemos actualmente de científicos y de ingenieros para que México pueda progresar. ¿Es un porcentaje bajo el que tenemos? Sí, es muy bajo si lo comparamos con otros países, pero necesitamos impulsarlo y debemos por lo menos de aumentar a 10 el número para poder ser competitivos. Claro, y no cualquiera entrará porque el nivel académico y el de especialidad es muy fuerte, ¿no? El que se pide. Bueno, se tiene uno que preparar desde muy joven. La parte más importante es el entusiasmo, la motivación, y si uno desde joven se empieza a motivar en este tipo de actividades, es algo natural. Ya es un camino más fácil. Y es más fácil. Por ejemplo, el de Héctor. A ver, cuéntame, Héctor Nieto, ¿cómo ha sido tu camino, tu incursión, tu trayecto en este mundo de la robótica? Sí, bueno, yo también empecé igual a los 6, 7 años. Y bueno, en mi caso fue de que desde muy pequeño me gustaba como construir cosas, ya sea con vasitos que tenía. Utilizaba mucho cartón, mi mamá siempre tenía muchas cajas ahí para que yo las pudiera usar. No por nada ganaste ese premio de Lego. Sí. Bueno, entonces yo creo que estaba pasando por las instalaciones Robotics y le dije a mi mamá como de, oye mamá, me interesa mucho esto, quiero entrar. Entonces, bueno, al fin pude entrar igual a un curso de verano, creo, donde, bueno, curiosamente el primer tema era como el espacio. Entonces, al entrar me gustó bastante porque lo que vi fue un cuarto oscuro con iluminación como morada, con un buen de naves espaciales que estaban brillando así. Desde ese momento supe que ahí es donde quería estar. Entonces ahí fui, bueno, fui estudiando, me fui metiendo más y más, hasta que, bueno, por fin pude ser del equipo representativo de la escuela y ya hacer como los proyectos, donde era algo complicado porque varias veces era de estar todos los días, varias horas trabajando en eso. Sin embargo, no, se me pasaban muy rápido. Estaba con todos mis amigos trabajando, pero a la vez haciendo chistes, comiendo pizza, refresco, cosas así. Entonces, para mí, la verdad, fue una experiencia muy bonita que, bueno, atesoro mucho y ha brindado bastantes resultados. Oye, pero a ver, nada más así también para ya acotar al tema. Este segundo lugar que obtuviste junto con tu equipo de Robotics JetMars en la competencia internacional de Air and Space Program de la NASA en 2013, ¿cómo te sentiste cuando fuiste a la NASA y viste a tantos otros que compitieron y que también ganaron y que no eran mexicanos? Pues yo me sentí muy feliz porque desde pequeño, bueno, uno de mis sueños era como ser astronauta, casi. Entonces, ¿a dónde fuiste? ¿A la NASA de Houston, Texas, el Johnson Space Center. Y bueno, llegué, bueno, pude conocer a un astronauta, pude conocer a los científicos que están trabajando en toda la parte de robótica de la NASA. Entonces, para mí fue algo increíble, o sea, fue de las mejores experiencias que he tenido, porque es como todo de lo que yo había soñado desde pequeño. Entonces, es como ver el lugar que tú te imaginas, así de, estaría increíble poder ser un científico ahí, poder estudiar ahí. Y finalmente ir, ver, conocer a la gente ahí, pues me gustó bastante. Pues recuerden el nombre de Héctor, porque va a estar próximo. Yo pienso que te auguramos un futuro muy, muy grande y a lo mejor ya te veremos en la NASA. Héctor Nieto Olivares, felicidades a tus papás. Y también a los papás de Aranza. Aranza, ¿tú ideaste este robot? Cuéntame de él. Así es. Lo hicimos en una competencia que se llama First Lego League y lo ideé junto con mi equipo. Y en ese ganaste año, el primer lugar, entiendo. ¿En primer lugar? No. No, bueno, el punto es que esa vez la temática era sobre desastres naturales. Entonces nosotros hicimos investigación, una línea del tiempo y concluimos que era preciso hacer un robot que ayudara a los incendios forestales para poder así también ayudar al ambiente. Este es el bombero. Exactamente, es un robot bombero que nos puede ayudar a apagar incendios forestales. ¿Así chiquito?
No, es un prototipo. Sí, para que vayan viendo los niños, porque más de uno dirá, mamá, mira, ya tenemos la solución, ¿no? Es el prototipo. Y después, ya que tú lo tienes como prototipo, ¿quién lo desarrolla a escala, Roberto? Bueno, sin duda, el proceso de pasar de una idea a un producto final, pues tiene varias etapas. Una de las más importantes es la de conceptualizar una solución, luego hacer un prototipo, que el de Aranza, que si no me equivoco fue aproximadamente hace 4 o 5 años, fue un prototipo funcional. Literalmente le puedes echar agua y prenderlo y puede lanzar el agua, puede detectar ciertos objetivos que simulaban el fuego. Tenían la capacidad de lanzar unas bolas que de alguna forma simulaban un tipo de reactivo de polvo que se puede echar para apagar incendios. Y si se quisiera hacer de esto ya algo al servicio de la comunidad, bueno, habría que hacer otra serie de prototipos cada vez más grandotes y ir viendo qué tanto puede apagar el fuego, qué dificultades tiene, hasta lograr hacer algo ya comercial. Y para eso pues tenemos que llamar la atención de otras áreas, sectores e instituciones, ¿verdad?, de este país. Y pensar que además es un proceso educativo en el que la primera etapa es que ellos se den cuenta que ellos son capaces de idear estas cosas que imaginarían lejanas. Claro. Cuando tú o yo habríamos imaginado, ay, voy a hacer de verdad con mis manos algo que es un robot que pueda apagar un incendio, ¿no? Así es. Aunque sea un prototipo. Claro. No, bueno, aunque sea un prototipo, eso ya es muchísimo. Sí. Muy bien. Vamos a regresar con más robótica para niños y adolescentes. Gracias a Héctor Nieto Olivares, que ha estado un poquito de tiempo, pero tienen que ir a tomar un avión, entonces se tienen que marchar. Y también Aranza, muchísimas gracias. Aranza Méndez Rodríguez por estar con nosotros y ser los ejemplos vivientes de robótica mexicana triunfante y además felices con su carrera. Gracias, chicos. Regresamos. Desde que tenía los 7 años, yo estaba inspirada a estudiar ingeniería aeroespacial porque mi mamá le gustaba coleccionar enciclopedias y tenía un montón de enciclopedias en mi casa. Entonces, en una de ellas vi sobre el Space Shuttle y me inspiró tanto que yo dije, bueno, yo quiero ser el que construye ese vehículo que lleva humanos al espacio. Entonces fue donde ahí empecé a hacer mi curiosidad como hacer ingeniería aeroespacial. Es importante porque con los robots podemos explorar la galaxia, el universo, ¿no? Y no siempre vamos a poder llevar un ser humano. Entonces, para tener un robot que pueda hacer alguna capacidad humana en un área donde no podemos ir, pues es importante, ¿no? Entonces, por eso desarrollamos robots y tratamos de hacer tecnologías para hacerlos un poco más autónomos. Fue una coincidencia. Porque yo cuando empecé a trabajar aquí, yo obviamente me gradué de San Jose State y vine aquí, ¿no? Entonces no sabía qué era lo que sería ingeniería aeroespacial, ¿no? Pero en el grupo donde yo estaban recibiendo unas esferas que se llamaban Spheres de MIT, que las habían construido los estudiantes de ahí y los habían puesto en la estación espacial. Entonces no tenían a nadie que pudieran poner en ese proyecto. Entonces, como yo era nueva, me dijeron, pues salí, lo vas a hacer, ¿no? Entonces, me quedé con ese proyecto y así fue como empecé con los pequeños satélites, ¿no? Y eran 3 robots que estaban, bueno, son satélites que estaban dentro de la estación espacial. Y luego mi jefe, que era el Chief Technologist en aquel tiempo, John Hines, JAXA le dijo, te damos espacio para que puedas poner un satélite, ¿no? Un pequeño satélite. Y entonces John dijo, bueno, como no tenemos nadie que pueda trabajar eso, porque todo el mundo está haciendo otra cosa, pues tú, Ali, que no está haciendo nada. Y ya me pusieron a hacerlo, ¿no? Y fue como casualidad, o sea, de que estaba en ese momento, en el preciso momento para poder desarrollar. Ahora vamos a acotar sobre este tema que estamos viendo de la entrevista que ustedes acaban también de observar. Pero me gustaría primero darle la bienvenida al doctor Pedro Ponce Cruz, profesor e investigador del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC de Monterrey, y está aquí en el campus de la Ciudad de México. Nuevamente me da gusto que vuelvas a acompañarnos, Pedro. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor Navarro, cuénteme. Estábamos viendo ahorita un tema muy interesante. ¿Qué nos podría decir más al respecto de esto, de esta entrevista que nos dieron? Además de que es importante que se realice la robótica, hay que considerar algo colateral. Por ejemplo, en este tipo de robot que estábamos viendo, que es un prototipo de
bombero. Como este que tenemos aquí en el estudio. Exactamente. Hay que considerar que, por ejemplo, habría que tener materiales que aguanten el calor. Y los cables, por ejemplo, al acercarse a un fuego, se van a derretir. Muchos materiales se van también a descomponer. Para cuestiones espaciales, por ejemplo, si mandamos un robot a la Luna o a Marte, van a estar expuestos a altos niveles de radiación ionizante. Y toda la parte de plásticos van a resistir muy poco tiempo y su vida útil se puede reducir significativamente. Si ponemos un robot, por ejemplo, en la superficie de Marte, tenemos que tener metales que sean resistentes a la superficie, que aguanten los niveles oxidantes de la superficie. Y bueno, adicional a estudiar robótica, también hay que estimular a los jóvenes para que hagan ciencia, y están relacionados porque se requieren materiales muy especiales para poderlos mandar a otro planeta. Claro, entonces habrá que emparejar o hacer líneas paralelas en ambas ciencias. Cuéntame, Jacobo Sandoval, este proyecto que tienes de Pakal, ¿está bien dicho, sí, Pakal? ¿De qué se trata? Se trata de un robot que participó en la competencia de la NASA, precisamente llamada Lunabotics, en 2012, y este equipo trabajó para hacer un proyecto interdisciplinar y poner a prueba lo que sería un prototipo ya de mediana alta gama, donde se sometía a pruebas, vamos a decir, aparece creo en... Ese es el que está ahí, ¿no? Aparece en foto, pantalla, ese es Pakal. aparece en pantalla, y ahí se muestra una simulación de lo que sería el regolith. El regolith es un material, en este caso, que trajeron sintético y pusieron a 55 universidades a competir en este reto. ¿Solo mexicanas? No, internacionales. Ajá. De hecho, el proyecto fue en la Florida, en el Kennedy Space Center, de los cuales, de los 55 registrados, 13 lograron la meta, que son la recolección de 10 kilogramos de regolith, llevarlos de un punto A a un punto B con teleoperación y autonomía. Entonces aquí lo importante también es decir que los proyectos que son para jóvenes o muy niños normalmente son un poco individuales. Ya cuando hablamos de proyectos un poco a mayor escala, se hace una interdisciplina y hay más chicos que trabajan. O sea, aquí el reto en este proyecto fue coordinar a varios chicos que trabajaban en las áreas de mecánica, especialistas en las áreas de electrónica y en el área de programación. Entonces, uno de los retos, en este caso como responsable del proyecto, era que todas las ideas tuvieran consenso. Porque a veces ya hablamos de el trabajo disciplinar, cada quien podría tener mayor sesgo hacia su disciplina, y el hecho de conjuntar diferentes visiones es un reto, y ese reto se representa en este tipo de competencias, donde nos fue muy bien en el sentido de que, pese a las condiciones que no teníamos en comparación con las otras universidades, básicamente las 13 que lograron la meta final, 10 de ellas eran de Estados Unidos, con la infraestructura que nosotros ya conocemos de esas universidades, 2 de Canadá, que ya llevaban, además de tiempo de ensayo, nosotros fue el primer concurso, de hecho fue la primer competencia que nosotros salíamos a nivel internacional. Y les fue súper bien. Y nos fue súper bien en el sentido de que no habían pasado proyectos en la primera etapa. O sea, desde la primera etapa llegar a la meta era difícil. Nosotros nos enfocamos un poco en la parte tecnológica, pero también la NASA promueve lo que sería la comunicación social, o sea, el fomento para que aquellos chicos que están iniciando sus estudios o se están iniciando en el campo de ingeniería, les guste y participen en estos temas fundamentales de la NASA. De hecho, otro de los retos fue comunicar. Ok. Y hablando de la NASA, está el proyecto de Curiosity, ¿no, doctor Navarro? Curiosity es un vehículo robótico, es el robot más avanzado, más grande que la humanidad haya enviado a otro planeta. Está en la superficie de Marte desde hace 6 años y ha estado recorriendo aproximadamente 19 kilómetros. Ha colectado bastantes muestras. Con un taladro perfora las rocas, saca el polvo,
nos lleva al interior del robot y lo podemos analizar, podemos colectar suelo, regolito marciano. Así se o supo que gases. había un tipo de agua en Marte, ¿no? Bueno, Curiosity llegó a un cráter, que es el cráter Gale, que sabemos ya por sus estudios que existió un lago hace unos 3.800 o 3.500 millones de años, y el lago era prácticamente habitable para los seres vivos como los conocemos. No hemos encontrado vida, pero sí tenemos todas las evidencias para demostrar que el lugar fue amigable para los seres vivos. ¿Qué tal? Ese es un tema también, ¿verdad? Para todo un programa y todo lo que hace la robótica por nosotros y aquellos apasionados de los mundos externos. Vamos a regresar. Tenemos robótica para nuestros niños mexicanos en esta mañana de Vida Digital. No se vayan, que regresamos pronto. $36,000 alumnos, estaba leyendo ahí, de robotics que participaron en pues se podría decir que es un concurso, ¿no? Que se hizo. ¿Fue Robotics Rave Fair? ¿O Sí, cuál fue? en el 2017 en el Robotics Fair Nacional tuvimos 37,000 competidores, y el de este año, hace unas semanas, fueron 40,000 alumnos en total, y bueno, ya van varios años que lo hacemos en el SEC de la UNAM. Es, digamos, la conmemoración con la que cerramos el ciclo escolar. ¿Cuándo? ¿En qué mes lo hacen? Siempre lo hacemos en junio. Ok. Y se pueden inscribir de todas las escuelas de todo México. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Bueno, o sea, hasta hace unos años lo manteníamos para todos los lugares donde el programa educativo de Robotics formaba parte. Entonces empezamos con las escuelas privadas de la Ciudad de México, luego crecimos exponencialmente en los puntos México Conectado, que dan clases gratuitas en los 32 estados. Y recientemente lanzamos algo que llamamos Robotics in the Box, que es una caja para que cualquier primaria, secundaria, preparatoria pueda llevar robótica a sus aulas, y nosotros les asesoramos en cómo hacerlo. Tenemos más de 1,000 centros educativos en los que enseñamos robótica, emprendimiento, videojuegos, y bueno, todos estos tenemos esta celebración, que es el Robotics Fair, que pues, de los más o menos 100,000 alumnos que tenemos en el año, se organizan ferias escolares en donde hay competencias en cada una de las escuelas. Los ganadores tienen un momento estatal, y del estatal el nacional, ¿Qué ganan? que estaban viendo ahora en pantalla, y los ganadores ¿Qué se llevan? los llevamos a Silicon Valley. Ay, nada más. Entonces, en una semana... O sea, van a poder conocer la capital de la Apple. innovación y la tecnología. De la Entonces, innovación y la tecnología. de hecho, en unas semanas ya nos vamos el 30 de julio, y bueno, los llevamos a conocer NASA, Google, Stanford, Nada más. Netflix, Wow. Facebook. Y bueno, para ellos es un mundo alucinantemente asombroso, Sí. impresionante, ¿no? Y es un ¿Qué cambio de cosa? chip, ¿no? O sea, es darte cuenta que tú como niño y como joven y niña mexicana podemos hacer tecnología y podemos llegar hasta donde nosotros queramos. Y conocer claro. otras figuras hispanas en Silicon Valley, como Ali Guarneros, que estaba en una cápsula, que pues sin duda son grandes líderes de lo que podemos aspirar como país y que queremos que todos los niños puedan ser parte. El 98% de los niños que llevamos a este viaje es la primera vez que toman un avión. La mayoría viene de escuelas públicas, es la primera vez que tramitan su pasaporte, visa, los llevamos a Estados Unidos. ¿Cómo los seleccionas? Pues más bien los selecciona en sí la competencia de robótica. Es una excusa porque sabemos que hay miles de cosas que involucradas para la competencia de robótica. Muchos pensarían que solo se trata de tecnología, pero también
hay muchísimas habilidades socioemocionales, de trabajo en equipo, de liderazgo, de bueno, y de matemáticas, ¿no? Porque las matemáticas son básicas. En ese tema me encantaría que el doctor Pedro Ponce me dijeras, ¿tienes esta plataforma o este prototipo de robot que enseña matemáticas en el TEC o cómo es? Mira, básicamente es una plataforma, no es un solo robot. Es un grupo de robots que lo que parten o su tarea fundamental es enseñar matemáticas, porque ahorita bien... Pero sí es básica la disciplina. Matemáticas, de las para sí, claro. mecánica, para computación, para electrónica. ¿Y qué pasa con aquellos niños que no se les dan las matemáticas? Yo creo que, fíjate, hablando de eso, nosotros hicimos una plataforma pensando en que tienes a un profesor en una escuela pública normalmente con 50 alumnos, y esos 50 alumnos tienen diferentes necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje. Pero también es muy complicado para un profesor estar atendiendo uno a uno, es prácticamente imposible. Ajá. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una plataforma de inteligencia artificial que está montada en el robot y es un tutor inteligente, quiere decir que le va enseñando al robot al niño lo que necesita. Entonces las matemáticas cambian de ser aburridas en el pizarrón a ver las prácticas y eso hace que sea un juego para el niño. A ser lúdicas. Sí, cuando me tocó a mí ir a algunas primarias, lo empezamos a implementar en Jalapa, Veracruz. Y en Jalapa, Veracruz, yo tuve la fortuna de tener una maestra de matemáticas muy buena. Y esa maestra de matemáticas me enseñó las matemáticas divertidas usando herramientas tecnológicas que no se comparan a las de hoy. Y a nivel personal, mi compromiso también era tratar de hacer que los niños encontraran la diversión en las matemáticas. El robot por sí solo es un atractor. Tiene muchos puntos que le atraen al niño, sea de cualquier área. Entonces, en ese sentido, puedes poner al robot, el robot tiene un sistema de inteligencia artificial, reconoce qué está haciendo mal o qué está haciendo bien, el niño sin ponerle una calificación. Claro. No es aprendiste, eres bueno o eres malo, tú tienes 60, 70, sino que la idea básica es que ese tutor vaya a tu ritmo, le vaya haciendo al niño las matemáticas divertidas, armando cosas, y también, como lo mencionaba Roberto, se hacen grupos de trabajo, porque debe de haber un líder, debe de haber también partes del equipo. Hay niños que son excelentes ensamblando partes. Piezas, claro. Hay niños que también son excelentes programando. Hay niños que también son muy buenos siendo líderes. Pero esas son habilidades que no se descubren hasta que se las pones. Claro. Entonces, lo que hace la plataforma es eso, desarrollar habilidades y enseñar matemáticas de una forma transversal y que al profesor también, de cierta forma, lo libere de las tareas rutinarias. ¿Qué pasaría si tú, en lugar de decirle vas a hacer estas 20 operaciones en la libreta, te vas a llevar al robot, vas a hacer ejercicios en tu casa, usando fracciones, por ejemplo, realizando operaciones de fracciones, pero a través de un juego? Y el robot te va llevando de la mano para que al niño se le haga fácil determinar cómo son las fracciones, qué es una equivalencia, etc. Claro. Entonces, todos los niños quieren tareas. Yo no encontré un niño que dijera que no quería llevarse tarea a casa. Entonces, es un mito que las matemáticas son difíciles, es un mito que en México la gente no quiere aprender matemáticas. Creo que los métodos de enseñanza, gracias a la robótica, pueden ir cambiando y al mismo tiempo los profesores se van enfocando en temas de enseñanza didáctica, pero usando tecnología. Entonces, la tecnología no nada más es proyectar a través de un cañón, un PowerPoint. Ahorita ya va realidad virtual que va ligada a la robótica. Claro. Hoy, Jacobo, y bueno, en el Instituto Politécnico Nacional también necesitamos reconocer el gran esfuerzo que se realiza, claro, y también todas las oportunidades que se dan, y en la UAM no se diga, ¿no? Sí, de hecho estamos trabajando en conjunto y estamos tratando de hacer este ciclo que empieza aquí con incentivar a los chicos, después llevarlos a una preparación y luego insertarlos en lo que serían las industrias. De hecho, en los foros que he participado, uno de los retos importantes es, como lo comentaban los compañeros, que las personas quieren buscar algo divertido en el trabajo. Entonces, esta generación que está naciendo, en el futuro no va a querer un espacio cerrado, no va a querer restricciones, sino va a querer tal como aprendió. Y entonces también a nosotros como universidad nos tiene que enfocar en crear una alianza con el gobierno, con las industrias, para que todo esto cambie. Ese es un proyecto que nosotros tenemos a largo plazo, donde tratemos de recoger las habilidades que ya tienen los niños, potencializarlas, claro, y conectarlas a la vinculación. Así es. Vamos a hacer una pausa pequeña y regresamos con más robótica para nuestros niños mexicanos, aquí en Vida Digital.
Regresamos a nuestro programa de robótica para no solo para niños, para adolescentes, pero sí, claro, para todos los chiquitines que de repente, mamá, de grande voy a ser pues como mi papá, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? Empezamos a preguntar. Pues doctor, o voy a ser bombero, o voy a ser astronauta, o voy a ser a lo mejor, voy a empezar a crear y a diseñar robots. Y mamá dice, no, por favor. O sea, sí, como papá doctor, sí, como papá abogado o bombero, pero robot, estás totalmente fuera de lugar. Yo me he encontrado con más de un papá o una mamá que dicen, claro que no, eso es para que se diviertan. Eso no es una carrera, esa no es una disciplina seria. ¿Qué haces con estos papás, Roberto, cuando no creen, cuando la incredulidad está en casa, pero el niño tiene las ganas y además tiene también, tal vez, a lo mejor el talento o la virtud? Sí, bueno, pues, o sea, mucho es platicar a los papás de lo que ha cambiado en los últimos 20 años. De hecho, o sea, hoy en día, por ejemplo, hay estudios muy serios sobre las habilidades del trabajo del futuro y hay estudios que hablan de la importancia de las STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los trabajos, no solamente actuales, sino de los próximos 10 años. Seguro te ha tocado, yo tengo amigos mercadólogos que dijeron, oye, yo voy a estudiar mercadotecnia porque me voy a zafar de las matemáticas. Y pues, para nada. Pues no, o sea, ahora todo lo que ven es estadísticas, matemáticas, clics, porcentajes, no, y ya pruebas de van más lejos concepto. los algoritmos, todas estas cosas. Y la robótica es darle a tus hijos la posibilidad de que desde hoy desarrollen las habilidades de las cuales va a depender muchísimo de la economía, claro, muchísimo de la innovación, y es darles las oportunidades de involucrarse en el mundo laboral de los próximos 3 años. Y más si ellos están por graduarse en 10, 15, 20 años, hablar de ciencia, tecnología, robótica y que además tengan una actitud de entusiasmo de cómo diseñar tecnología y no solo ser consumidores, es esencial. Y algo muy relevante es, por favor, ayúdanos a que las mamás hablen también con sus hijas, no solamente con sus hijos. Hay pocas mujeres, ¿verdad?, metidas en el área de la robótica. Sí, venimos ¿Pero por qué? ¿Porque las niñas no tienen no tienen tanta inclinación? No, ¿O porque le decimos, es que eres niña, tú no puedes? Sí, porque desde que nacemos nos tratan distinto a los niños que las niñas. Te compran a ti un robot y a ella una muñeca. Desde que nacemos, desde antes de que nazcan, ya están los mamelucos rosas y azules, ya están las Cabbage Patch o los carritos. Pero ahora el Lego es para todos, ahora el Lego les fascina a las niñas y a los niños. Es que a todos les gusta, no es un tema de que al niño le guste o no. Es desde que nacemos, nos incentivan más una cosa que otra. Claro. Y hay expectativas no dichas de lo que se espera de un niño o una niña que nos van limitando. Claro. Un niño que le guste bailar y hacer ballet, pues no se va a sentir igual de cómodo, y una niña que quiera hacer fútbol no se va a sentir igual de cómodo. Y hay miles de mitos sociales, ¿no? Es que las mujeres no son tan veloces. Entonces no son buenas para pregúntenle a Ana matemáticas. Guevara, ¿no? Claro. Oye, es que los hombres no son tan buenos bailarines. Y hay bailarines increíbles. Fíjate que yo tengo el ejemplo, en cuanto a la tecnología, también este es un ejemplo muy claro, que me decían, es que pocas mujeres interesadas en tecnología y que sepan, y que también no solamente sepan, sino que podamos convocar a los expertos en verdad y que nos hablen de ello. Y pareciera que es tema de hombres, ¿no? Tú no sabes, es más, ni siquiera sabes cómo usar tu teléfono inteligente. Es más, tú dedícate mejor a otra cosa. Jacobo, ¿a ti cómo te fue? Cuando fuiste niño, tus papás te dijeron, sí, claro, me encanta que vayas a estudiar y vayas a meterte en este campo. Sí, sí, de hecho, como todos, desde niño ya tienes una tendencia y te gusta. Sí, te la apoyaron. Sí, me la apoyaron y yo estoy muy agradecido porque me dan las facilidades. La libertad creo que es un factor importante. Cuando tú no restringes a la persona en que crea, como ya lo comentaban, eso te da la posibilidad de tú potencializar todo hasta donde quieras, ¿no? Y haciendo un paréntesis, también en el proyecto que hicimos hubo participación de mujeres muy entusiastas. De hecho, eran las que a veces motivaban más que los hombres. Ellas llevan un liderazgo de perfeccionamiento. Claro. Y entonces eso también habla de Claro, que son sí, visiones distintas que se complementan, sí, no se nada más es una cosa y otra. Doctor Navarro, cuénteme, usted en este campo tan importante, siendo coinvestigador en la NASA, ¿qué tan fácil, qué tan difícil le fue llegar? Y sabemos que poquísimas mujeres, ¿no?, están ahí. Sí. Bueno, yo desde muy niño sabía que era lo que quería. Una de las inquietudes que tenía era entender cómo había surgido la vida, y sin duda la llegada del hombre a la Luna me hizo pensar, por ejemplo, si podría haber vida fuera de la Tierra. Y desde muy joven sabía que quería estudiar el origen de la vida y búsqueda de vida fuera de la Tierra. No sabía qué carrera Su doctorado estudiar. fue en química, ¿no?
Mi doctorado fue en biología. No, mi licenciatura fue en biología porque quería entender el origen de la vida, pero cuando empecé a estudiar biología me di cuenta que faltaba más química, también faltan más matemáticas y más física, pero a mí me interesó más la química, me fui a estudiar un doctorado en química y desde que yo entré al doctorado en Estados Unidos, mis proyectos con el investigador que trabajaba eran de la NASA. Entonces, desde ese momento yo estaba ya involucrado en proyectos, terminé mi doctorado, regresé a México, me invitaron a ir a Estados Unidos para ayudarles a crear un centro especializado de origen de la vida, gané un proyecto de la NASA, tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, pero en ese momento surgió un programa nuevo en México de CONACYT de repatriar a los científicos para traer a los científicos que habían salido y decidí yo regresar a México para contribuir en el desarrollo de la ciencia en México. Lo que decíamos en algún momento, Pedro, que se nos fugan los cerebros, ¿no? Que los creamos, los genera el TEC, los genera la UNAM, los genera el IPN, los genera Robotics y demás escuelas, Chapingo y demás, y de repente ya que son eminencias se nos van, no los vuelan. Creo que es parte de la misma evolución, pero se van por una razón, y eso es lo importante analizar. ¿Por qué se va la gente? Y se va la gente por ciertas condiciones que pueden tener de desarrollo intelectual, personal, pero lo interesante es que se están yendo, los están llamando, porque en México hay un componente muy importante, innovación y creatividad. Y esa innovación y creatividad, ahorita se mencionaba el prototipo, claro que si lo queremos ver como un robot bombero van a hacer muchos detalles falta, pero ese es el principio de todo. Claro. Y mientras se motive va a haber más gente que quiera llevarse a mexicanos al extranjero y va a haber más empresas que quieran ponerse en México. Pero el punto aquí es cómo nosotros podemos generar, como lo hace Roberto, un polo de atracción de esos talentos. Porque se oye muy fácil, pero son muy pocos mexicanos los que hacen un doctorado. ¿Pero por qué no lo hacen? Por el desconocimiento. A mí no me tocó de niño pensar que iba a estudiar inteligencia artificial. Yo lo que pensaba que me gustaba era ser piloto aviador. Pero di un vuelco radical mi carrera conforme iba estudiando. Pero si existen polos de atracción desde que es uno niño, se facilitan las cosas. Claro. Y creo que esa es la clave. Nosotros como universidades y Roberto con la iniciativa que tiene de robótica, creo que están generando a largo plazo un centro de desarrollo de creatividad. Y esa creatividad va a explotar también en empresas, en mejores alumnos para institutos. Claro. Y eso va a hacer crecer al país la educación. En que crezca la bolsa de trabajo para la robótica en este país, que es tan importante, pero primero hay que comenzar con las semillitas, que son los pequeños, los niños y las niñas. Regresamos porque estamos hablando de robótica en Vida Digital para niños. Autómata, aparato que encierra en sí mismo los mecanismos necesarios para ejecutar ciertos movimientos o tareas similares a las que realiza el hombre, manifestándose como un ser animado capaz de imitar gestos. Cadena cinemática, conjunto de elementos mecánicos que soportan la herramienta o útil del robot, base, armadura, muñeca, entre otros. Chip, pastilla, pieza pequeña de silicio sobre la cual se fabrica un circuito electrónico integrado. Cibernética, estudio comparativo de los procesos orgánicos y los procesos realizados por máquinas, con el fin de comprender sus semejanzas y diferencias y lograr que las máquinas imiten el comportamiento humano. Eje, cada una de las líneas según las cuales se puede mover el robot o parte de él, algún elemento de su estructura. Ley cero, un robot no puede dañar a la humanidad a través de su inacción o permitir que se dañe a la humanidad. Microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computador. Se emplea para realizar una tarea determinada para la cual ha sido programado. RI, siglas utilizadas para referirse a un robot industrial. Robot. El nombre de robot procede del término checo robota, trabajador o siervo, manipulador mecánico reprogramable y de uso general. Se define como un sistema híbrido de cómputo que realiza actividades físicas y de computación. Robot autónomo, RA, son sistemas completos que operan eficientemente en entornos complejos, sin necesidad de estar constantemente guiados y controlados por operadores humanos. Robótica. La robótica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots.
pues algunas pequeñas conceptitos que damos en el glosario para que los chicos que vayan a estudiar robótica vayan integrándose. Pero también no solo robótica, es en el mundo digital en términos generales. Claro, aquí hay unas especificidades. Ahora no necesariamente tenemos que aprendernos esto de memoria, ¿verdad? Para poder estudiar robótica. Lo que sí debemos saber es que podemos hacer que nuestros niños y niñas tengan, si tienen esa inclinación o esa... Pues yo no sé si desde que somos papás podemos ver las facultades de nuestros hijos y si tienen esa facultad de ir armando cositas, de que les gusta estar también creando y que son innovadores y que pues no sé, se les dan también tal vez algunas áreas como difíciles, áreas que les llaman que son más complejas como la química, las matemáticas, ¿no? Incluso, bueno, la física. Podríamos ayudarles muchísimo. Y si no tienen esas inclinaciones, podemos ayudarles a que estudien. Para ello está Robotics con varias escuelas que tú asesoras o que puede la gente ir a estudiar donde tú estás, Roberto. Sí, empezamos pues con nuestras primeras sucursales de robótica en Robotics Center. Después decidimos llevar robótica a escuelas en la Ciudad Federal, de México Ciudad y de también México. estamos en Metepec y en Mérida. Ok. Te falta expandirte por todo México. Nos falta. Ok. Pero te voy a decir qué nos pasó. O sea, que empezamos a llevarlo a escuelas privadas, nos fue muy bien. De ahí crecimos con los puntos México Conectado, con los 32 estados de la República. Entonces ya estamos indirectamente con ellos. Y queríamos ir más adelante, entonces decidimos implementar Robotics in the Box, que es nuestra metodología en una caja. ¿Pero eso es como online? Pues, no es online, o sea, capacitamos a los docentes de las escuelas para que en la escuela, que ya hay un docente, pueda llevar robótica a su comunidad. Y lo hacemos en escuelas privadas, lo hacemos en escuelas públicas, lo podemos hacer en cualquier parte de la República Mexicana, porque obviamente creemos que es algo muy importante. Tú decías hace un momento, es importante que los papás vean la tendencia de su hijo. Yo creo que antes de que vean la tendencia, es importante de que le den la oportunidad a su hijo e hija de poder interesarse por ciencia y tecnología. Entonces, primero hay que sembrar las oportunidades para que ellos puedan decidir si les gusta. Claro. Y hay que permitirles poner esa pasión y creatividad, porque no es un tema de tecnología, es un tema de resolver problemas de la humanidad a través de lo que tienes en las manos. Entonces se necesita de todo. Se necesita gente creativa, comunicólogos, abogados, gente que le gusten las finanzas. De todas las disciplinas. Y luego desarrollarlos y permitirles que con eso ellos puedan formar su camino profesional. Pero también les puedo decir un incentivo muy grande para los papás que piensan en ello. La robótica es una de las carreras o una de las profesiones que más dinero va a tener para los egresados, no solo en México, en otros países también, a corto plazo, o ya está siendo una de las más lucrativas carreras. Entonces, bueno, para quienes dicen es que la robótica no te va a dejar para vivir, pues estaremos equivocados. Mi querido Pedro Ponce, doctor Pedro Ponce, ¿qué me puedes dar a manera de conclusión en cuanto a la robótica? ¿Cómo la ves aquí en nuestro país a los próximos, no sé, 10 años? Creo que va a haber dos factores que puedan explotar el crecimiento de la robótica. Uno es incrementar la calidad en la educación de los niños, es fundamental, y eso va a hacer que más niños se acerquen al área de robótica. Y la otra, las aplicaciones en todas las gamas, desde industriales, médicas, hasta sociales o psicológicas, que se puede usar domésticas. Los elementos de robótica, pero el punto clave son los niños, y el niño es el principal ente creativo que yo conozco. Un niño no deja de preguntar, todo pregunta, el papá es el que se puede cansar de decir, ya no, o ve y distráete en otra cosa. Y la otra es que realmente sí le dejamos de dedicar tiempo a los niños en las actividades que ellos disfrutan. Ahorita mencionabas tú el salario, pero no es un punto único a considerar cuando uno busca un trabajo, sino también ser feliz dentro del trabajo. Yo lo digo por aquellos padres que luego te limitan porque dicen que no vas a vivir de eso. Sí, pero al fin es un complemento, y lo que quiero llegar es, si el niño, tú ponle a un niño a lo mejor piezas de Lego o lo que sea, y hay niños que de manera automática empiezan a divertirse ahí. Eso puede ser una mejor niñera que la televisión. Así es. Pero al final del día es un proceso en el cual, como lo mencionabas, padres y niños tienen que colaborar, y todo lo que está alrededor, también los investigadores, tendríamos nosotros que acercarnos más a los niños. O sea, un investigador que tiene un doctorado, creo que también tiene la obligación de ir algunas veces a las primarias o incluso al kinder, para que se den cuenta, ya no hay investigadores como se pensaba en las épocas de Edison, ¿no? Que muy poca gente accedía a poder hablar con ellos. Pero al final del día lo que quisiera que pasara en nuestro país es
que los niños que son el futuro realmente tengan la oportunidad de conocer la robótica y puedan decidir si les gusta o no. Claro. Doctor Navarro, cuénteme sus conclusiones. Uno de los retos que tenemos es buscar vida en Marte. Tenemos actualmente un robot, el vehículo robótico más sofisticado, pero la siguiente etapa de la NASA es mandar un vehículo robótico que traiga rocas o polvo de Marte a la Tierra. Y este no es un proceso fácil. En concepto ya se tiene, por ejemplo, va a mandar un robot parecido a Curiosity, más resistente con sus llantas, que va a colectar rocas y les va a poner en unas cápsulas. Después tiene que generarse otro robot que vaya y colecte esas cápsulas, las saque al espacio en Marte, y después otra nave tiene que ir a colectarlas del espacio a la Tierra. Muchos y para robots eso necesitamos. se requieren muchos robots. Muchos robots. Y estamos hablando no de 10 años, sino de 20 o 30 años. Así es. Perdóname, Jacobo, tu conclusión. Estamos en 20 segundos para irnos. Sí, y los invitar a que busquen los programas de robótica, de mecatrónica, de ciencias, y que estamos abiertos, nos pueden consultar, acérquense a sus profesores y busquen ahora sí en las redes sociales, que aquí estamos ofertando estos programas. Muchísimas gracias a todos por esta vida digital.